clase pasada estuvimos viendo respecto al nuevo mesianismo que se plantea en Isaías y que los judíos a propósito ignoran. Incluso vimos un video en que judíos en Jerusalén no conocen, por ejemplo, el capítulo de Isaías 53, aunque está en su Biblia, la Tanaj, y ustedes dirán, ¿por qué no Torá? Porque la Torá tiene que ver con los 5 primeros libros y el equivalente en nosotros es el Pentateuco. Pero como el Antiguo Testamento para nosotros, que la Biblia de ellos completa sería la Tanaj. Y la Tanaj, ¿no es cierto?, no contempla el estudio, la reflexión o la predicación de los rabinos, pasan por alto ese capítulo de Isaías 53 que está dentro del llamado segundo Isaías, que como decimos tiene que ver con los capítulos del 40 al 55. Deutero Isaías no significa que es un agregado o que se duda de la autoría y que está ahí simplemente em, como algo que está sobrepuesto, no, sino que es parte de la Tanaj, es inspirado también para ello, pero no lo toman en cuenta, como dijimos, lo pasan por alto. Entonces eso es lo que ocurre en las instituciones, las religiones y todo ello. Entonces, el, el segundo Isaías se distingue, decíamos, por su enfoque en la esperanza, la liberación y la restauración de Israel. Porque los mesianismos esperados por Israel hasta el día de hoy es un Mesías el Mesías, ¿no es cierto?, sumo sacerdote, político, revolucionario, em, tal vez un rey, un intelectual, un genio, pero no. Lo que propone Dios, el mesianismo que Dios quiere y 760 años antes de Cristo ya estaba definido en la figura del siervo de Yahvé, del siervo del Señor. Recordemos que los judíos no dicen Yahvé, sino que lo reemplaza por Adonai, mi Señor. Adonai literalmente significa mi amo. Por eso María dice Adonai, es decir, yo soy la esclava porque él es mi amo. ¿Ya? Entonces ahí hay una coherencia, hay una lógica. Bien, y el, recordemos respecto al nombre de Dios que está en Éxodo 3:14, Eyeh Hasher Eyeh, que significa yo estoy, como el que soy, estaré. Es decir, es una promesa, Dios se promete a sí mismo. Y la promesa es el prometido, y el prometido es el Mesías, el esperado, el prometido, el ungido para eso, el impregnado del Espíritu del Señor. Por eso se usa el aceite para simbolizar la unción o el Espíritu, porque te impregna, llega a inhabitar en ti, traspasa tu ropa, tu piel, te penetra, se impregna. Bueno, entonces, claro, Éxodo 3:14 fue traducido al latín por ego sum qui sum, que en castellano es yo soy el que soy, pero se le olvidó traducirlo en la mentalidad, no solo las letras, no solo las palabras, o los fonemas, sino la mentalidad. La mentalidad original bíblica en tiempos de Moisés es que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, por lo tanto, Dios está con su pueblo, por eso Dios lo mete en su historia. Por eso Jesús es el fin de la historia, la finalidad de la historia, en la historia, metido en la historia. Eso es Jesús. Por ello, ahí hay un error de interpretación, ¿no es cierto? Porque después el cristianismo, cuando fue ya eh, oficializado en el imperio por Teodosio el año 380 en adelante, ¿qué ocurrió ahí?
que hay una interpretación greco-latina, greco-romana. Y en ese sentido, se llega a una mala interpretación. Entonces se queda en el ser y Yahvé, más encima se traduce como algunos lo traducen o lo entienden como el yo soy. Es un error incluso gramatical, porque Yahvé, el tetragramón, esas cuatro letras hebreas que no tienen vocales ahí entre medio, sería la tercera persona singular de Yeh, el nombre de Dios. Está en primera persona en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, el pueblo me va a decir quién te mandó con esto, con estas tablillas, ¿no es cierto?, con estos mandamientos. Y ahí le dice él, entonces nosotros y los judíos, nosotros porque estamos en clase, pero nosotros no debiéramos decir Eyej, Asher, Eyej, porque eso está en primera persona, solo lo puede decir Dios. Entonces nosotros tendríamos que decirlo en tercera persona. Y eso en los católicos suena como Yahvé, pero no se sabe la vocales. Puede ser Yahvé, Yiví, Yubú, Yavá, no se sabe. Después, en el año 600, los masoretas, que eso era como un grupo gramatical o de escribas hebreo, combina para poder nombrarlo en los grafomas o letras hebreas, inventan los nekudots, que se llama, que son unos puntitos y una rayita, o una forma de T, algunas, etcétera, que reemplaza a las vocales. Entonces, toma los nekudot de las vocales en el sonido del nombre mi amo, mi señor, Adonai, y las inserta entre el tetragramón, esas cuatro palabras que nosotros los católicos decimos Yahvé. Y eso suena como Jehová, y ahí viene Jehová, pero en el fondo es una forma de nombrar al innombrable en el siglo sexto, pero no es un nombre bíblico Jehová, porque a 600 años antes ya había terminado la inspiración bíblica. Entonces no es un nombre bíblico, es un intento simplemente para nombrar el tetragramón y quedaría como fonéticamente como Jehová, pero en realidad, por lo tanto, discutir que el nombre de Dios es Jehová, no, o sea, los católicos dicen, no, la Biblia de Jerusalén dice Yahvé, es eso correcto, no, no es el correcto. En la Reina Valera dice el nombre de Jehová, ese es el correcto, tampoco es el correcto. En realidad, el tetragramón, esas cuatro letras, ustedes conocen, ¿no es cierto? Yo la tengo en mi anillo, que ese es el mejor exorcismo, ¿verdad? El nombre de Dios, en tercera persona, porque en primera persona ya se sabe que no se puede. Eh, Eso lo podía decir solamente el sacerdote cuando en el Sancto Sanctorum o el Kadosh Kadoshem en hebreo, que sería la parte más santa o más apartada, más arrinconada en el templo, tan sagrada para ellos que solo entraba el sumo sacerdote y abría el rollo, la Torá principalmente, y decía el nombre de Dios solo él. Se colocaba el manto, es el talit, ¿no es cierto? Que después fue en el mundo católico reemplazado por ese, por esa como manto para tomar la custodia del Santísimo. Bueno, entonces no se puede decir en realidad el nombre de Dios porque solamente lo sabía el sacerdote, los soldados de Nabucodonosor asesinaron a ese sacerdote y eso quedó ahí como un misterio, además que es el respeto por el nombre de Dios y solo lo decía el sacerdote para que no se usara en rituales o como magia o en cosas raras. Recordemos que en ese tiempo hay un pensamiento precientífico, no científico. ¿Qué? Pero ahora tenemos igual ciencia y mucha gente igual lo usaría, ¿no es cierto? Bueno, por eso los hebreos hasta el día de hoy y también en el video que vimos de la entrevista, algunos le dicen a Dios Hachem. Hachem significa el nombre. El nombre ha dicho que es una forma de indicar el nombre, no de nombrar el nombre, o no ponerle un nombre al tetragramón o al nombre de Dios, sino indicar el nombre, el nombre.
Ya ese nombre, Hashem, ha dicho que generalmente se dice así. Y en el Muro de los Lamentos a veces ustedes ven, ¿no es cierto?, que hacen una reverencia bastante seguido los hebreos porque leen rápido y porque cuando leen el nombre de Dios, ahí hacen una reverencia hacia el muro. Por eso que mirado de atrás parece como si estuvieran pegándose en el muro, entonces por eso terminó llamándose ese muro Muro de los Lamentos. Ven, todo tiene una razón, una explicación, una lógica. Hay que estudiarla, conocerla, preguntarla y compartirla. Lo importante es que ustedes, en la medida que vayan sabiendo esto, vayan compartiéndolo, porque en esa medida eh, se refuerzan el conocimiento. ¿Ok? Bueno, y eso con respecto ahí, y vimos ese video, yo les dejé ahí la, el link el, el- de YouTube, espero que todas esas cosas lo vean después en la casa, lo repasen de manera muy lenta y ustedes también pueden ir haciendo su propia interpretación, así que si tienen algún comentario que hacer de ese video o alguna pregunta sobre ese video, es bueno que la hagan ahora. No sé si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Ojo que no porque hagan preguntas, yo soy el profesor, las voy a responder todas, y algunas que a lo mejor no sé, pero a veces es bueno tener clara la pregunta al menos, ¿no es cierto? A veces no hay respuesta, porque Jesús no escribió nada, Jesús no escribió un libro de filosofía, de doctrina, no escribió un catecismo como le encantarían a muchos curas. No, eso nunca se ha encontrado. Y la razón es obvia, porque él era la palabra encarnada, que entonces, la palabra hecha carne, el verbo de Dios se hizo carne, entonces, ¿qué escribir? Por lo tanto, se fijan, si uno, esto es sentido común, simplemente aplicando sentido común uno se entera y comprende mejor las cosas. Bien, ninguna pregunta entonces al respecto de eso. Sigamos. He aquí entonces uno de los innumerables textos célebres del segundo Isaías, el profeta del destierro, como dijimos, el destierro en Babilonia, encargado de abrir los ojos de la esperanza al pueblo postrado e incrédulo de Israel. Porque imagínense, pongámonos en el pellejo de estas personas desterradas, exiliadas, 250 años según nuestro calendario, 400 según la Biblia, em, desterradas, sufriendo, siendo humillados, terminan finalmente adoptando otro idioma, el arameo, y terminan mezclándose, haciendo familia, no todos vuelven. Y los que Nabucodonosor quiso llevarse de Israel no fue a la gente como más común, por así decirlo, sino que se llevó profesionales, arquitectos, ingenieros, matemáticos, gente que enriqueciera la cultura babilónica. Recordemos que los jardines de Babilonia y muchas otras cosas más también eran una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Bueno, y hay entonces un pueblo, ¿no es cierto?, que está sufriendo y que se pregunta, dice, ¿dónde, si Dios es bueno? Y todavía lo preguntamos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal? Y esa pregunta nos las hacen a nosotros los creyentes y nosotros mismos a veces nos hacemos esas preguntas. El asunto está en la libertad, ¿verdad? La libertad en sí no es mala, sino cómo lo usamos. Yo siempre aprendo de mi hija que observa mucho el peligro en las calles de Medellín, como los que andan en moto generalmente no respetan el semáforo cuando está en verde para el peatón. Y pasan, y ella, una vez vimos
que chocó una moto con otra y yo la iba a dejar al colegio y ahí quedaron los cuerpos y todo eso. Y ella dijo, él usó mal su libertad, no la otra moto, sino él usó mal su libertad. Y eso genera el mal. Entonces, Dios no puede intervenir. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación de amor con nosotros. El amor es como la emoción o la plenitud, la experiencia más grande que el ser humano puede tener. Y por eso nosotros decimos que Dios es amor, pero Dios es más que amor. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios siempre es más, es un plus, siempre es más de lo que podamos decir a partir de nuestra experiencia. Pero para una experiencia de amor con Dios, Jesús nos dijo que Dios se revela como papito. Dios nos ama como puede también y nos ama como papito, siendo papito, y un papito involucra varias cosas, ¿no? A veces negativas, a veces o que no nos gusta tanto, cuando nos quitan la mensualidad, la mesada, los permisos, cuando nos dejan castigados, cuando nos dejan encerrados, cuando nos quitan esto y lo otro, nos tienen la corrección. Eso no es muy agradable. Pero Dios actúa así como papito y así lo reveló Jesús y así va a actuar Dios. Entonces es una relación de amor con el papito y esa relación de amor tiene que ver con la libertad. Por ejemplo, David, ¿no es cierto? Ya lo conocerán, muy guapo para algunas mujeres, ¿verdad? Le parecerá atractivo, pero aún así una mujer no le puede decir a David, tú me gustas, así que tienes que amarme. O, o David, si le gusta mucho una mujer, si quiere le expresa ese amor. Es decir, el amor es un encuentro libre de dos libertades. Entonces siempre hay que cautelar la libertad, hay que cuidar la libertad. Entonces Dios no puede intervenir en nuestra libertad, porque de esa manera se acaba la relación con Dios, se acaba la, el amor. No hay relación de amor. No, Dios no puede hacer eso, no puede intervenir, porque si interviene, lo puede hacer en contra de nuestra libertad. Yo me acuerdo que en clase de teología yo siempre le decía al profe, entonces, ¿en qué sentido Dios es todopoderoso? Porque hay cosas que Dios no puede hacer. Me decía, ¿cómo eso? Claro, Dios no puede crear otro Dios. Si Dios me crea como Dios, se acaban mis problemas y el sufrimiento y etcétera. Pues no lo puede hacer porque Dios es uno. Porque usted matemáticamente incluso piensa en el número uno y tiene sentido en sí mismo. Piensa en el número dos y son dos unidades. Piensa en el seis, son seis unidades. Piensa en el 0,5 en la mitad decimal de la unidad. Piensen en un medio, en la fracción de una unidad, etcétera. Entonces son referentes, no tienen sentido en sí mismos los otros números, excepto el uno. Entonces Dios es absoluto porque es uno. Y las tres personas divinas, Padre y Espíritu Santo, se aman en libertad a tal punto que si una deja de amar a la otra, Dios no existe. Si no existe, la otra tampoco puede existir. Hay una unidad y esa unidad está expresada en el número uno, ¿sí? Según o a partir de Pitágoras, ¿no es cierto? O tal vez antes de los sumerios, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí algo que Dios tiene que, que proteger. Entonces, otra cosa que Dios no puede hacer es no respetar nuestra libertad. Porque si dice, no, pero mira, en realidad tú tenías que haber decidido de esta manera, así que si es así, entonces es un autoengaño de parte de Dios.
Y lo otro que Dios no puede hacer es engañarse a sí mismo, o negarse a sí mismo. O a Dios, para que no haya infierno, le sale más fácil borrarnos de la existencia, pero para que cada uno de nosotros exista, Dios está en nosotros para que exista. ¿Nosotros somos Dios? No. Por eso hay categorías de Dios. Dios es inmanente, está en lo que existe para que exista. Dios es trascendente, está más allá de lo que existe. Y Dios es transparente, está por medio o actúa por medio de lo que existe. Entonces, bueno, acá dice, David dice, Gabriel, se podría decir que hay un designio escrito por Dios, sabiendo que Él nos deja ser libres y tomar nuestras decisiones, y es un caballero que espera y no presiona. No, mira, esa teología que tiende un poco a la predestinación o al que todo está escrito, ¿no es cierto? Es de Calvino. Calvino que vino después de Lutero, cuando Lutero empezó muy bien, pero después empezó a descarrilarse demasiado. Y él tomó eso y de ahí incluso de la teología calvinista nace el capitalismo. Hay un libro de un sociólogo, Max Weber, ¿no es cierto?, que el cristianismo de Calvino precisamente eh, genera el capitalismo. Porque en el fondo es, si tú tienes bienes y eres próspero, Dios te bendice. Y si eres pobre es porque Dios no te bendice, o tú estás pagando, y ahí nos metemos hasta lo del karma, o estás pagando las generaciones anteriores. Por eso nosotros tenemos que, la Biblia dice cosas así también de las generaciones anteriores, ahí están incluso esas terapias que yo no estoy de acuerdo, no las hago tampoco, esas de constelaciones familiares, no, porque si el tatarabuelo de Cristina fue brujo, es problema de él, no de Cristina. ¿Ya? Cristina es cristiana, ¿ya? Imagínate, como cristiano en femenino, Cristina. El, Cristina es cristiana, entonces toma el arado y no lo suelta para volverse a mirar atrás. El texto original dice: el que es digno, el que quiera seguirme y ser digno de mí, que tome el arado. El arado es para trabajar, no es para la foto, con Jesús, con cara estampita, sino para los santos, los que trabajan en sí mismos, no con los santurrones. Y dice el texto que no hay que soltar no volverse, el que tome el arado y no se vuelve a mirar atrás, porque fíjate, el que se vuelve a mirar atrás para hacer eso físicamente, tú tienes que soltar el arado. Imagínate, tú sueltas el volante, pecas, dañas las vidas de otros, chocas, tu propia vida, chocas y atropellas. Entonces, el, no hay una predestinación. Dios nos da esa libertad. Ya, de hecho, no hay un futuro, porque el futuro se construye. Nosotros, lo que en realidad existe, aunque no nos guste, es el pasado. El presente no existe, porque hay toda una filosofía, está de moda el asunto del presente, vive el presente, lo que importa es el ahora o el poder de la hora, pero si eso pasa a ser pasado inmediatamente. Yo estoy respirando para decir ahora es presente y ya pasó. Por lo tanto, como decía una frase lapidaria de Blaise Pascal, filósofo francés, nuestros pasos nos siguen. Uf, claro. Yo puedo estar feliz acá y todo eso, pero si vuelvo a Chile o voy de paseo me encuentro con alguien que alguna vez yo dañé o lastimé, esa persona quedó en pausa conmigo, por mucho que yo haya crecido un montón de años después. Por eso que el pasado hay que ponerlo adelante, adelante nuestro. No vamos del futuro, del pasado al futuro, sino el futuro al pasado, porque lo que ahora, como presente, está pasando a ser pasado, primero fue el futuro de ayer, porque yo existí realmente ayer, lo puedo comprobar.
no puedo comprobar que en una hora más voy a existir. A uno ni Dios quiera se le revienta una venita en el cerebro y sería todo. Hoy de veras mi celular lo voy a destruir. Bueno, ¿se fijan? Entonces, eh, por eso lo que pasa es que nosotros hemos seguido una enseñanza con poco sentido común y por eso el más escaso de los sentidos, menos común de los sentidos. Porque lo que le estoy diciendo yo no es una cosa escabellada, es lógica, sentido común simplemente. Y eso lo considera la cuántica, la física, la mecánica cuántica, todo eso. La oración que yo descubrí y se las he enseñado a ustedes en los retiros, la oración sinfónica, a partir del original de Mateo 18-19 en griego, ahí dice orar en sinfonía, y sea lo que sea que pidieron, el Padre lo concederá y funciona, funciona. Por ejemplo, ayer me enteré de que un amigo, el presidente Petro lo nombró, él es rabino, un rabino, bueno, y judío, pues, evidentemente, y él tuvo en contra mucha oposición, evangélicos y sionistas. Entonces lo nombraron hace 2 meses y recién tomó posesión del cargo ayer. Miren, yo le había pedido eso en la oración mucho, hago esa oración con Lina, una oración que varios de ustedes las conocen, que no la conozcan me la pide para que la practique, pero es súper efectiva. ¿Por qué? No porque Dios cumple nuestros deseos, sino porque Dios cumple sus promesas, y ahí hay una promesa. Si oras de esta manera y sinfónicamente, y aquí está lo bueno, sea lo que sea que le pidas al papito, él te lo concederá. Súper, se fija. Así que es increíble lo que hemos hecho con esa oración. Y bueno, y el rabino ayer me decía, Gabriel, a mí, tú sabes que he adoptado tu concepto de intercredencialidad que yo creé y me lo publicaron en España. Entonces me dijo, quiero que me ayudes en esto y todo. Así que mira, voy a ser ahí un pequeñín asesor de la presidencia para asuntos religiosos. Claro, porque yo no convalidaba acá títulos, ni grado, ni cosas así, eso es una millonada de plata y nunca lo hice, entonces no, así asesor de esos que ganan 10 millones no puedo ser. Y además no se sabe cuánta plata le dejaron al rabino, porque el mandato de Petro, gracias a Dios para algunos, ¿no es cierto? Ahora no para mí, termina el 7 de agosto del próximo año. Pero bueno, algo haremos, conoceré, brillar un poco y que se tome en cuenta. Y independiente de nuestra posición política, ¿verdad? La presidencia es la presidencia. Sea derecha, izquierda, es algo que es difícil de llegar y estar ahí. Pues, sí, bueno, ahí ya me invitaron para Bogotá el 4 de julio, que es el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia. Eh, Nadie pesca eso, todos dicen que es la independencia de Estados Unidos. Pero ahí están los otros peleando, pues, los más con Donald Trump. Bueno, así es, se fijan entonces, eh, cuando el pueblo está incrédulo, eh, pierde. O sea, porque la otra vez lo veíamos en un retiro. Yo creo que Freddy conoce bien eso, ¿no es cierto? Tiene su camión y todo, John Freddy. Entonces, sí, gracias David, qué bendición para mí. Sí, eso no implica dinero, ojo que eso no implica dinero, pero claro. Para la esposa uno, ¿no es cierto?, le pregunta a uno, oye, al oído, oye, ¿cuánto vas a ganar? No, nada, no se sabe, no se sabe cuánta plata le dejaron, que a poco del gobierno y no le van a dar más plata al rabino, así que se tiene que arreglar con lo que haya, pero yo honestamente a mí me gusta y me agrada mucho, me da mucho placer el reconocimiento,
sobre todo cuando uno ha trabajado como hormiguita en algo por años. Yo llevo 10 años de teólogo. Entonces que a uno lo consideren un poquito en eso y que te digan, al presidente le gusta tu concepto, el concepto que creaste de intercredencialidad. Con eso, o sea, está bueno, porque que quede ahí en la historia de uno. ¿Se fijan? Entonces, pero, pero bueno, así. Entonces, lo que estaba diciendo en un camión, que John Frey sabe bien eso del camión, un motor diésel. Tú le echas una gasolina común, normal, y se para el motor. Entonces tú pones una gota de incredulidad a tu proyecto y se detiene tu proyecto. Por eso, al levantarse, siempre digan, yo me siento en la cama y digo la palabra en hebreo, modé, que significa que, como, gracias Dios por creer de nuevo en mí. Qué hermoso. Gracias, papito, por creer de nuevo en mí. Y ahí comienza el día. De nuevo, fíjate, yo he compuesto oraciones para debajo de la ducha, como para aprovechar de sacarse todo lo malo que voy a empezar el día. Pero yo lo incluí eso en la oración sinfónica también. Bueno, ahí yo, David, te la mando, porque tú no la tienes, yo creo. Entonces, eh, eso, el, el profeta del destierro, Isaías, encargado de abrir los ojos de la esperanza al pueblo postrado e incrédulo de Israel, estaba colocando chorros de gasolina a un motor diésel. Se detenía eso. Entonces, aunque no se ha logrado aún el acuerdo total a propósito de la paternidad de los cuatro cánticos del siervo, la composición, es evidente que se integran perfectamente en el conjunto del libro actual. ¿Ya? Entonces, se llama Deutero Isaías o Segundo Isaías porque es seguidor de Isaías, pero canta eso que Isaías dijo y vio de Isaías, ese cántico del siervo. Por ahí a lo mejor los judíos, aunque la tienen en su Tanakh, podrán decir, bueno, nosotros nos saltamos esto, no lo consideramos porque en realidad no sabemos si Isaías fue el autor. Ya, ahí eso va a favor de ellos. Eh, pero también a conveniencia de ellos, porque ahí está el mesianismo que Jesús encarnó. Entonces no está clara la extensión de este primer cántico. Se pueden distinguir con claridad dos partes, de 1 al 4 y el 5 al 7 capítulos. Sin embargo, si su vinculación actual parece armoniosa, su origen podría ser muy diferente. El conjunto se presenta como un discurso del Señor. Bien, bien, en la primera parte se nos presenta un personaje que recibe el título de siervo y de elegido, atribuyéndosele una misión. Ese es el siervo sufriente de Yahvé. Estos dos títulos aparecen igualmente en el Salmo 89, versículo 4, atribuidos esta vez a David. La misión de este siervo está claramente definida en el capítulo 1 y después se salta del capítulo 3 al 4. Tiene que implantar el derecho. Si se atiende a lo que se nos dice en el versículo 7, vemos algunas precisiones sobre este derecho. Tal vez conviene eh, recordar el texto, ¿verdad? Porque a lo mejor se nos ha ido de la memoria de la clase pasada. Bueno, leo rápidamente el texto. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz.
caña quebrada no partirá y mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará, ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción atenderán las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende. Qué curioso eso, y los extiende, y ahora nosotros que sabemos que el universo se va expandiendo. Bueno, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te así de la mano, o sea, te acerqué a mí, así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de la gente. Y aquí lo que estamos citando, lo que estamos estudiando, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Entonces, ojo, es- esto se refiere al Mesías, siervo de Yahvé, no a ese rey de reyes y triunfante y sumo sacerdote o, o del Vaticano imperialista, no, al siervo de Yahvé. Es ese el que te abrirá, va a abrir los ojos ciegos para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Bien, ahí entonces estábamos. Si se atiende a lo que se nos dice en el versículo 7, vemos algunas precisiones sobre este derecho. No se trata de promulgar un código, aunque sea nuevo, sino simplemente de restablecer la justicia, empezando por abrir los ojos de los oprimidos. La famosa teología de la liberación que yo estudié con Leonardo Boff, uno de sus creadores, también autor de la teocología en Brasil, estudié, él siempre decía esta frase: hay que liberarse de todo lo que te oprime para que tú conozcas tu salvación. Entonces, es evidente que para los ciegos y para los que están en tinieblas, la justicia y el derecho que va a establecer este siervo no se pueden reducir a la casuística de los tribunales. Alguien puede no ver, pero puede tener más luz que nosotros, y nosotros estamos más en tinieblas. Entonces las tinieblas y todo eso no se refiere a la ceguera, sino a la opresión, aquello que no te permite conocer tu liberación, tu salvación, para, como decía ahí mismo, expandir tu vida. Recordemos que en arameo el concepto de salvación no es salvarte del pecado, para nada. Jesús nunca habló de eso, eso lo habló San Pablo. El problema de las personas, sobre todo de los cristianos, evangélicos, también, ¿no es cierto?, es que interpretan a Jesús según San Pablo. Y eso es un grave error. Hay que interpretar a San Pablo según Jesús. Y Jesús asume este mesianismo de siervo sufriente de Yahvé, que está en estos capítulos y en Isaías, sobre todo en el capítulo 53. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. No por eso uno se siente en tinieblas. Yo a veces me siento en tinieblas cuando veo que, a pesar que puedo ver, no estoy seguro si está bien para dónde voy. Antes me pasaba más, ahora, gracias a Dios, uno está más seguro, pero de hecho yo miro hasta con compasión a las personas que no saben por qué están aquí. Yo sé por qué estoy aquí en esta tierra. Yo soy teólogo pura sangre, ya, no importa aquí título, ni doctorado, ni posgrado, ni nada de eso. O sea, da lo mismo, lo que importa.
De hecho, por no haber convalidado nada de eso, ahora no podría ser asesor en la presidencia como tal. Pero bueno, pero algo aportaré por ahí, no sé, alguna figura aparecerá donde yo pueda aportar ahí. Bueno, entonces, en esa puerta que se abrió. Pero, pero entonces uno dice eso, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle a Jessica. Jessica, ¿estás ahí? Jessica, no. Jessica, ¿estás? No está para que la escuchemos. Sí, ahí está. Tendrías que encender ahí tu micrófono, Jessica. Bueno, entonces será preciso restablecer todos los aspectos de los derechos del hombre, incluso los que afectan a la conciencia más profunda del ser. Y esta obra se realizará en mansedumbre, dentro del respeto y de la convicción de que nunca habrá que perder las esperanzas. Para mí es un trabajo el tema de la esperanza, porque recuerdo que cuando mi mamá murió en mis brazos, después yo busqué en su neceser, en el espejo de su maquillaje, lo puse en su boca y mientras iba girándolo hacia mí para ver con la esperanza de que estuviera empañado, nada, lo hice como 3 veces. Ahí entré yo en conflicto con el asunto de la esperanza. Por eso, para mí, la esperanza no es un sentimiento ni una emoción, sino que es una persona. La persona es Jesús. Y ahí lo que yo les estaba diciendo, el concepto arameo de salvación no es salvarnos del pecado, sino que es vivificar la vida del otro. Hay gente que nos mortifica la vida y hay gente que vivifica nuestra vida, que sin tener por qué hace algo por ti. Trata de que tu vida sea mejor, o te ayuda a cumplir tu sueño, tu anhelo. El papito siempre hace eso, pues eso son personas que reflejan a Dios, porque el papito Dios hace eso. Un papito hace que trata de hacer posible el anhelo de sus hijos. Yo a mi hija, claro que trato de hacerle eso, ¿verdad? Y ella me pasa haciendo cosas bonitas de arte. Uy, yo acá ni veo mis libros, porque está todo lleno de las cosas que ella me regala. Entonces, claro, un papito, y así es Dios contigo, va a estar atento a ti y a tus anhelos. Entonces, el papito es la esperanza, Jesús es la esperanza, el Espíritu Santo es la esperanza, pero no es una emoción, no es una virtud, no tiene que estar en alguien. Yo siempre digo, Jesucristo es quien resucitó nuestras esperanzas y es la esperanza de nuestros anhelos de resurrección. Ambas cosas se encuentran en Él. Qué maravilla Jesús, ¿eh? Cuando uno le da una vuelta, cada vez más uno va caminando y uno dice, oye Jesús, todo lo que hizo, cómo se entregó. No colocándolo, ay, Dios viene en gloria y Rey de Reyes y cantemos como ángeles, no. Ese show queda para el culto, para la misa, para el paseo de los scouts católicos, no. Pero no, yo veo el asunto de la entrega en Getsemaní, al cargar la cruz, abandonado en la cruz. En History están dando
el fin de semana, sí, de las causas médicas de la muerte de Jesús. Y es, uy, hay médicos ateos que han estudiado el suario de Turín para guiarse más o menos con los relatos de los evangelios y el sudario de cómo fue, o las marcas y todo. Y cada vez uno dice, pero qué, no, qué ignominiosa, qué vergonzoso, qué terrible, qué... Uy, es terrible, o sea, uno le llega a temblar. O sea, en realidad uno va a ver a Jesús cuando se muere, lo único que es decir gracias, gracias, gracias. Ningún ser humano se ha entregado así como tú. O sea, lo que salva, lo que me ha salvado, es tu entrega, no es tu muerte, que fue un asesinato, sino tu entrega. No hay que bañarse con la sangre de Jesús, esa sangre es producto de un asesinato. Hay que bañarse con la entrega de Jesús. La vida entregada de Jesús hasta la muerte, y una muerte en cruz, ignominiosa, vergonzosa. Tienes que tenerle un amor a eso. Y dan ganas de correr al papito a consolarle. Porque el papito, uno siempre dice, ah, pero Jesús cumplió la voluntad del Padre, o sea que el Padre quería un charco de sangre de su Hijo precisamente para salvarnos. No. Cuando la catequista dijo eso, yo tenía como 11 años, yo me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi mamá, sabe que yo no quiero salvación, ni me interesa ni de misa, ni nada, porque yo no quiero que Jesús le pase todo eso para salvarme a mí. No, no me importa la salvación, no me interesa. Imagínate la conciencia mía de 11 años, la conciencia de esa teología tan cochina, tan sucia, para con Jesús, para con el papito. No, Jesús se apasionó por el papito, esa era su religión y quería decirle a todos que Dios es papito, pero se dio cuenta que lo que querían es eliminarlo, que en ese tiempo creerse decirle a Dios Jabá, papito mío, es decir, él está diciendo yo soy su hijo, su hijito, era más que una blasfemia, entonces no, olvídense, y fue muy, 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 muy duro para él. Entonces, en el fondo en la cruz, y el papito le estaba diciendo llorando, ¿no es cierto? Si, hijito mío, si tu pasión y amor por el mundo, por esta gente que te abandona, te llevan a morir, entonces muere. Yo no te voy a decir una gota de sangre menos. Sé más egoísta. No. Piensa en ti. Busca tu conveniencia. No, no lo va a hacer. Es como un papito que donde tiene proyectos para su hijo, pero su hijo finalmente le dice que es gay, le gusta el ballet clásico y termina haciendo, pero el papito, ¿dónde termina? Ahí en el teatro aplaudiendo de pie a su hijo, ¿no es cierto? En el Cascanueces, en el Lago de los Cisnes, cuando participe en un ballet clásico. Es decir, el anhelo del papito va a terminar siendo el anhelo de su hijo. O sea, la voluntad del papito con Jesús en la cruz fue la pasión de Jesús, justamente por su papito, para que en todas circunstancias de muerte, de opresión, de soledad, de abandono, esté presente el amor del hijito por su papito. Esa fue su pasión. Como como la película Titanic, ¿se acuerda cuando saltan, la pareja salta ahí? Tú saltas, yo salto, así. Entonces, es precioso, pues yo camino, veo las plantas, yo recuerdo que cuando estuve ahí preso 8 meses, encarcelado, injustamente ahí, por defender ahí,
protestar contra la tortura en Chile y toda la gente desaparecida y todo eso. Finalmente uno no veía ni siquiera una hoja. Y cuando salí, lo primero que quería acariciar eran las hojas de los árboles. Entonces, ahora salgo a caminar y todo eso, y uno dice todo lo que hizo Dios, todo lo que está haciendo Dios, toda esa entrega, o sea, uno no es nada, uno es tan egoísta, tan ególatra, tan conveniente, tan codicioso, tan mierda que uno. No, por eso ahí uno termina, como dicen nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Creyendo en las gracias, en la salvación por gracia. Si uno no se salva por mérito, todo es pura gracia, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que amar al papito por sobre todas las cosas. Ahí se te hace fácil, con todo eso, se te hace fácil el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, sobre todo, todas las cosas, incluso yo por sobre mi hija. Entonces, ahí es donde los pecados tuyos son errores, son caídas, pero te levantan nuevamente y no pierdes la dirección hacia el Dios de la misericordia. Pero si no es así, ahí es donde el mal aprovecha todas las grietas que tengas. Bueno, ¿cómo será posible una obra semejante? Gracias al Espíritu que el Señor le da al siervo sufriente de Yahvé para que lleve a cabo su misión. Jesús asumió esto y lo llevó a término, dijo, todo está concluido. Se imagina cuando uno, esa es otra tremenda diferencia. Uno se muere con cientos de cosas inconclusas y que te pesan. O sea, por eso que hay que entregarlo todo. O sea, la solución es entregar todo en tu relación con Dios y disfrutar a Dios como papito. Esa es la solución de esto, porque si no, no hay cómo, si uno se vuelve loco. Si Jesús con su qué les dijo, el que mire a la mujer de otro ya cometió adulterio, uno dice, no, pues uno está perdido. Claro, Jesús dice cosas tan radicales que uno dice, esto es por gracia, no, por gracia. Hay cuentan como un cuentico, así, ¿no es cierto? Un teólogo famoso en el mundo que se murió, entonces llega ahí a las puertas del cielo, están los ángeles, le preguntan el nombre, ven en el libro de la vida y no está el nombre de él, y dice, pero ¿cómo? Si yo enseñé tanto, llevé a tanta gente a Dios, hice tanto por los pobres, hizo esto por lo otro, y escribí tantos libros, y la gente me quiso, y se llenó mi funeral y todo, ¿cómo no está mi nombre ahí? No, no está. Revisamos y no está. Uy, imagínense, un teólogo de ese calibre. Uno dice, uy, esto va mal. No sé, entonces, y le dice a los ángeles, uy, ¿qué puedo hacer? Los ángeles le dicen, como dice el Apocalipsis, acude al trono blanco, al Padre, papito. Y va y le dice, papito, yo hice todo esto, ya le empieza a recordar como si Dios no supiera. Entonces, ya, 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 le dice el papito, dice, pero tú te acuerdas cuando tú tenías 12 años y abriste la cartera de tu mamá y sacaste plata que era plata para la comida de toda tu familia y te la gastaste jugando en no sé qué cosa o pensaste solo en ti. Uy, no, ya ni me acordaba de eso. ¿Y tú te acuerdas cuando tenías los mismos 16 años, pero 7 meses, a las 3 de la tarde, y tú ya empezaste tu vida sexual y hiciste sufrir a una que tú no querías y lo usaste hasta como esclava sexual?
Uy, ahí tragándose el teólogo. Ay, no. Y el trono blanco le decía, ¿y te acuerdas también cuando tenías? Sí, imagínate, cada año, por cada mes, por cada semana, pues no, eso era interminable. Y se acerca alguien por atrás de él y le toca el hombro. Y le dice, no me mires, le dice. Y él dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y, y le dice, pero papito, si yo estuve con él, a él le costó por esto, a él fue en su infancia de esta manera, sufrió esto, y que lo justificaba, ¿se fija? Eso es lo que dice San Pablo de la salvación, la justificación por Cristo. Te justifica, imagínate ante el papito. Y sigue, pero ¿te acuerdas cuando tú tenías 22? Ah, y sale el teólogo y dice, ¿sabes qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, por favor, no se desgasten conmigo, porque la verdad que así yo no, así condénenme nomás, porque así uno no sé, uno no se salva a nadie, pues tendría que ser por nada, sin ningún mérito nomás. ¡Bravo! Y ahí se la Trinidad le aplaude, por fin comprendiste, teólogo, ¿no es cierto? Esto es por gracia, hombre, por gracia. La gracia hay que arrodillarse ante la gracia. Eso no es que te hunda, te coloca en tu lugar, ya no para que Dios se sienta más que tú, sino para que tú mires más el suelo. La salvación está a 40 y tantos centímetros del suelo. Entonces, y postrarse sobre todo, la situación te arrodilla. Cuando mi mamá estaba desahuciada, yo me vestía hasta de médico, fui hasta la sala de cuidados paliativos a ver si se había muerto alguien para que mi mamá la pasaran para allá. No, nada. No la podía sacar del hospital, no le podían dar el alta para que ella muriera en la casa. Yo me acuerdo una casa antigua de mis papás, y una sala de baño así grandísima, de esas tinas grandes con patas de león y cosas. Y ahí hay un baúl y yo eché la ropa y la llevé ahí a la ropa para el lavado. Y ahí me arrodillé al lado de la taza. Y yo le dije a Dios, tú eres Dios, no yo. Entonces ahí le dije, sálvala en su enfermedad, rescátala en su muerte, rescátala en su sufrimiento. Cáncer tipo A, imagínense, rapidísimo, le dieron 3 meses, duró 23 días, murió en mis brazos. Y al día siguiente, yo hacía clase en un colegio de filosofía y religión, un colegio de ricos. Me manda a llamar el rector, me hace un cheque, me dice cóbrelo. Después me dice, señor, usted váyase, dedíquese a su mamá, no venga acá a trabajar. Y después cuando llego al centro de Santiago, ese cheque equivalía como a 12 millones de acá. Entonces ahí tuve la plata porque habíamos gastado toda la plata ya en clínica, en operaciones, en todas las cosas. Entonces ahí en ese tiempo, estoy hablando del año 17, pude comprarle el oxígeno. Tenía hasta una enfermera gratis que era prima de una vecina, que mi mamá la quería mucho en la cuadra. Es de un barrio así residencial. Y la querían muchísimo. Que mi mamá era la ternura con patas, era muy tierna. Y y fue así, ¿se fijan? Entonces, Dios respondió así, de inmediato, cuando la situación te arrodilla.
Entonces, al ver este siervo sufriente de Isaías, uno no puede más que arrodillarse ante él. Y en esa manera somos ungidos por Jesús. Eso nos penetra, eso nos impregna, esa gratuidad, esa donación gratuita. Me acuerdo una vez que, hoy estoy como Dante Gebel, así, contando su historia. Me acuerdo una vez que me vienen ahí la historia, una vez que una, alguno de ustedes la conoció, a una joven, ¿no es cierto?, que en un retiro tenía un tumor cerebral y yo le hice la descodificación emocional, me acuerdo, y, y estaba en la clínica de las Américas, y estaba en coma, no podía salir del coma. Y yo había investigado que ese tumor cerebral benigno crecía, y eso era lo malo, porque no era maligno. Y era porque el papá le exigía mucho cuando niña a ella, en los estudios y todo eso. Y yo resulta que me mandaron a buscar los familiares, y yo dije, bueno, si puedo hacer algo, tiene que ser una donación en relación. Tengo que relacionarme con ellos y tengo que donar. Entonces, fui cuanto más que hacer tenía. Y ahí, bueno, me hicieron pasar, me decían, uno se tiene que lavar las manos, todo el antebrazo, le ponen un traje así, bueno, y va ahí. Pero antes yo había estado conversando, tomando unos cafés con ellos, y los hermanos de ella decían, ¿te acuerdas que al final el papá ni se preocupaba de nosotros? Nosotros nos dedicamos finalmente a los negocios, nos fue bien en los negocios, fuimos negociantes. Uy, ahí yo me acordé de la descodificación. Entonces, bueno, entré ahí, ya estaba en coma, hice esas 4 oraciones que, ¿no es cierto? David sabe que se le hicimos ahí a su abuelo cuando estaba agonizando. Le hice esas mismas oraciones, pero me acordé de la descodificación y le dije, María, gracias, me decía, gracias. María, gracias, le dije, sale de esto, sale del coma, te ordeno, sale del coma. Ya estuviste en una esfera inconsciente, subconsciente, consciente, no sé cómo será eso, y conversaste con tu papá ya te dijo, le dijiste lo que tenías que decirle a tu papá, o termina de decirse. Deja que la Trinidad te rescate de esto. Y yo le dije, yo si no, ándate, pero tienes a tus familiares sufriendo mucho. Así fue, yo estaba solo con ella. Dios no me escuchó eso. Bueno, yo después me fui, me olvidé de eso, seguí con mis cosas. Y 3 días después, en honor a la Trinidad, que yo le había dicho, me dicen, oye, la María Gracia salió del coma. Uy, yo le dije, por favor, no le cuenten a nadie. No, usted nos hizo ese favor. No, 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 no. Yo dije, no hago ningún milagro, ninguna cosa, nada, de nada. Yo simplemente hice esas oraciones, que esas 4 oraciones yo las compuse para que por lo menos sepan qué rezar cuando yo me muera. En realidad fui práctico. Y, lo otro es que yo apliqué como la descodificación y llegué a un punto, comprendí lo que le pasaba a ella con su papá y lo que originó ese tumor. Y entonces fue una donación en relación y eso fue lo que, o sea, ahí yo descubrí esa fórmula. Sanación igual donación en relación. Entonces resulta que, que después, claro, comenzó a mejorar y todo, y duró varios años más, ella falleció después nuevamente. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la casa, uno subía a esa casa y veía la cama de ella, veía el suero, y ahí, no. Yo dije, ¿quién va a querer estar ahí cuando suba la visita, suba cualquiera, lo primero que me lo ven a uno? Enfermo, no. Entonces, y yo le dije, y me acuerdo que tenía que ir a hacer clase a una parroquia que queda cerca y ella me tomaba la mano, ¿no es cierto? La apretaba.
Entonces yo le dije, si me escucha, parpadea dos veces. O dos veces es sí y una es no. Y si te quedas callado, pues no quieres comprender, no te interesa. Ya. Entonces, y yo lo primero que le pregunté, ¿tú quieres estar aquí en esta habitación? No, así como y todo dijo, pestañó, no le hemos visto bien pestañear. Yo dije, claro, pues imagínate, pues, bueno, ustedes la ayudaron a que pestañeara porque de alguna forma quería que la sacaran de acá. Yo dije, no, tiene una habitación más al fondo, sí, sí, ya, pues cámbiale. Bueno, y ahí siguió mejor, después todo. Después ya se levantaba, tenía que ir al baño con más cuidado, o al principio usaba pañales, después no, después estaba bien, y después de nuevo empezó a estar mal. Y fue la última vez que la vi. Y después le perdí la pista, después supe que había muerto. Pero sobrevivió varios años más. El médico decía que del coma no salía. Bueno, pero no vengan aquí a mi casa, no le voy a dar la dirección tampoco a que digan, sáname, sí, Germán. No, porque yo no tengo eso. Ya, eso fue saber, ¿no? Bueno, y porque coincidió y tenía ese conocimiento de ella. Y me enteré por sus familiares del otro. Bueno, entonces la salvación y la esperanza toman cuerpo en la imagen de una figura real que realiza finalmente su misión, y es el siervo sufriente, el Mesías, que es Jesús. Y este texto, ojo, es de 760 años antes. Tanto si el autor de este cántico piensa en Ciro, el rey persa que abrirá a los desterrados las puertas de la libertad, ya los persas con Ciro, el rey Ciro, que también hablaban arameo, los devuelven a la tierra prometida. Claro que Ciro tampoco era porque era tan bueno, lo que Ciro era, quería estar bien con los israelitas y colocarlo muy bien ahí en su tierra, Jerusalén. ¿Por qué? Porque Ciro quería conquistar a Egipto, ¿no es cierto? Y ahí está ese pasadizo en Israel así, directo a Egipto. Sí, no hay que ser ingenuo con este asunto de los poderosos. Bueno, entonces tanto si el autor de este cántico piensa en Ciro, el rey persa que abrirá a los desterrados las puertas de la libertad, como si piensa en el pueblo mismo de Israel, tal como hace la traducción griega de los 70, Septuaginta, ¿verdad? Los 70 autores eh, que son hebreos, hablan hebreo, pero escriben textos inspirados en griego del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, si así, siempre volvemos a encontrarnos con las imágenes de Isaías 11, ya que es el siervo sufriente, el siervo que quiere realmente bueno, eso será para la próxima clase, que quiere la unción, esa libertad. Nos queda un minuto y medio. ¿Alguna pregunta o comentario? Después lo otro ya lo vemos en la próxima clase. Estamos aún en la clase 7, pero esta ha sido la 7A, la anterior. Ahora la 7A todavía seguimos. Es que es muy importante, lo del siervo sufriente Yahvé es eso, o sea, Dios, Jesús asumió ese mesianismo. Olvídense del rey de reyes, no, eso es por cuando el papado, ¿no es cierto?, legitimaba a los reyes de Europa y de varios reinos. Entonces Jesús, rey de reyes, por eso los coronaba. Y si tenían la bendición y los coronaba el papa, el rey era legítimo, y si no, no. Entonces hicieron toda esa teología, pero no. El mesianismo de Jesús, el siervo sufriente de Yahvé. Leamos Isaías 53, capítulo 53. Hombre acostumbrado a dolores, uff, qué fuerte eso. A uno le duele algo, no y dice, "Ay, que pase, se compra todos los